Hola a todos. En este video vamos a resolver el ejercicio clásico de un bloque que se desliza por un plano inclinado. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Bueno, aquí las condiciones que nos están dando son dos simples. Primero, que la masa del bloque es de 10 kilogramos. Y segundo, que el ángulo de inclinación de este plano es de 20 grados. Entonces, ¿qué nos interesa conocer a nosotros? ¿Qué nos interesa conocer a nosotros? ¿Cuánto es la aceleración del bloque? ¿Sí? ¿Con cuánta aceleración cae el bloque? Eso es lo que nos interesa conocer. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta respecto a este diagrama de cuerpo libre. Si bien es cierto que siempre hemos dicho que el diagrama de cuerpo libre consiste en decir que la masa que nos interesa o el objeto que estamos estudiando es esta masa puntual, es un puntito, y que a partir de ese punto vamos a colocar las diferentes fuerzas, aquí entonces la pregunta es cómo está orientado este diagrama de cuerpo libre respecto a nuestro objeto. ¿Por qué? Porque esto es un plano inclinado. Entonces aquí hay dos maneras de representar ese diagrama de cuerpo libre o el sistema coordenado. Una es colocarlo así, ¿listo? Que quede, digamos, que quede el eje X paralelo al piso, ¿sí? Como lo vemos acá, que el eje X de nuestro sistema de coordenadas quede paralelo al suelo. Vamos aquí, esto va a ser el suelo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando digo que el diagrama de cuerpo libre o el sistema de coordenadas quede paralelo? El diagrama de cuerpo libre de alguna manera representa también mi sistema de coordenadas desde el cual estoy analizando el objeto. Entonces, este sistema de coordenadas yo lo puedo colocar así, paralelo al piso, o permítame, vamos a borrar estas lineecitas, o lo podemos colocar que sea paralelo a la superficie por la cual se mueve el objeto. ¿Sí? También podemos hacerlo así, que el eje X, fíjense que ahora aquí este eje X viene paralelo es a la superficie del objeto, ya no al suelo, sino a la superficie del objeto. En nuestro caso, en esta primera parte, o es decir, vamos a hacerlo de las dos maneras. Una, asumiendo que nuestro diagrama de nuestro sistema coordenado está paralelo a la superficie sobre la que se desliza el objeto. Y después vamos a hacer la otra versión, que es cuando el sistema coordenado, el eje X, está paralelo al piso. Entonces vamos a usar este sistema de coordenados, ¿listo? Entonces fíjense que en este sistema de coordenado, la fuerza gravitacional viene así, hacia abajo. Esto va a ser la masa por la gravedad. Bueno, entonces la primera fuerza que yo voy a colocar en mi diagrama de cuerpo libre, pues va a ser esta, la masa por la gravedad. Bueno, ahora, ¿cuál es la otra fuerza que interviene? Noten que aquí hay otra fuerza que interviene y se conoce como la fuerza normal, que viene de la tercera ley de Newton de acción y reacción. Como este cuerpo está reposado sobre esta superficie, la superficie, debido a la fuerza gravitacional, el objeto hace una fuerza sobre la superficie y la superficie responde con una fuerza que vamos a llamar normal. ¿Sí? Esta fuerza normal, la fuerza normal, siempre es perpendicular. Perpendicular se denota así, siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Superficie de contacto. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces esta fuerza normal hay que colocarla acá en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ah, y fíjense, perdón, aquí yo cometí un error cuando dibujé esta línea. Voy a volver a dibujar mi diagrama de cuerpo, sistema coordenado acá. Vamos a colocar nuestro objeto, que es este. Y vamos a colocar entonces nuestra fuerza normal. La fuerza normal es esta. ¿Listo? Va así. Esta es la fuerza normal. ¿Qué es lo que pasa? Noten que la fuerza gravitacional forma un ángulo con el sistema de coordenadas. Este ángulo θ que está acá es este mismo ángulo θ que se forma aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo así.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuando si yo quiero colocar esta fuerza gravitacional en el diagrama de cuerpo libre, debo colocarlas así, no como he hecho antes. ¿Por qué así? Por esto mismo, porque fíjense, el sistema de coordenadas está orientado de tal manera, de una manera tal que, fíjense, este es el eje Y en mi sistema de coordenado. Fíjense que en este sistema de coordenado la gravedad no está alineada con el eje Y, sino que está desplazada a un cierto ángulo. Bueno, entonces, y claro, ese ángulo acá es este ángulo que viene acá. Listo, aquí ya no intervienen más fuerzas, aquí ya no hay más fuerzas que estén interviniendo. Entonces, como no hay más fuerzas que estén interviniendo, entonces ahora sí podemos pasar a describir las ecuaciones de Newton. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como el objeto se está moviendo hacia abajo, la aceleración evidentemente es diferente de cero. Entonces, recuerden, siempre vamos a tener dos ecuaciones o dos sistemas de ecuaciones. Uno que son las sumatorias de fuerzas en X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y el otro es el sistema de fuerzas en Y, que va a ser la masa por la aceleración en Y. Bueno, en este caso hay que notar algo importante. Fíjense que en este sistema de coordenado nuestro objeto se mueve completamente en la dirección X y no se está moviendo en la dirección Y. En este sistema coordenado, o sea, es decir, el objeto siempre va paralelo a X y nunca se mueve en dirección Y, ni para arriba ni para abajo, en este sistema coordenado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la aceleración en Y es cero. ¿Por qué es cero? Porque no cambia su velocidad, la velocidad en Y se permanece constante. ¿Sí? De hecho, en Y no se mueve en este sistema coordenado, el objeto siempre se mueve en la dirección X hacia abajo. Entonces, para este ejercicio, usando este sistema de coordenado, la aceleración en Y es completamente cero. Y la aceleración del objeto, en este caso, la aceleración del objeto es la aceleración que va en la dirección X, ¿sí? De nuestro sistema coordenado. ¿Listo? Entonces, este objeto se mueve con toda su aceleración en este sistema coordenado, se mueve completamente en la dirección X. ¿Listo? Eso es importante anotarlo. Entonces, por esa razón aquí hacemos cero. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a escribir nuestras fuerzas. Entonces, primero, la fuerza normal, vamos a escribirlo así, la fuerza normal va a ser 0 componente en X, porque fíjense, la fuerza normal va completamente Y, entonces en X no tiene nada, ¿sí? Entonces va a ser 0 en dirección X, más la fuerza normal va a tener toda su magnitud, va a estar en Y, entonces vamos a escribirlo así, Y, N, en dirección J, ¿listo? Bien, ¿cuál es la otra fuerza que actúa? La fuerza gravitacional. Entonces la fuerza gravitacional, ¿cómo son sus componentes? Entonces yo tengo que la fuerza gravitacional va a ser igual. Fíjense que esta fuerza gravitacional sí tiene una componente, vamos a anotarlo así, una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces la componente en X, ¿cómo la sacamos? El seno del ángulo va a ser igual a la componente en X sobre la masa por la gravedad y el coseno de este ángulo, que sería esta misma fuerza paralela acá, el coseno de ese ángulo pues va a ser igual a la fuerza gravitacional en Y sobre la masa por la gravedad. Bueno, entonces la componente en X va a ser masa por gravedad por seno del ángulo en dirección X, porque es esta que va acá, que va en esta dirección, y la dirección Y va con menos. ¿Por qué con signo menos? Porque Y apunta hacia abajo, ¿sí? Esta componente en Y va hacia abajo. ¿Listo? Para poder armar este ángulo, yo bajo en Y, me muevo aquí en X y ya completo este vector. Entonces esto va a ser menos masa por gravedad por el coseno del ángulo en la dirección J, o la dirección Y, en Y. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras componentes. Entonces ahora sí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. Entonces, ¿a quién tenemos en X? Tenemos 0 de la normal y en X tenemos simplemente a la masa por la gravedad por el seno del ángulo y listo.
Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Aquí recordemos que dado que la aceleración en y es 0, entonces la aceleración en x es igual a la aceleración. Entonces en vez de escribir ax, escribo a. Perfecto, entonces noten acá que estas masas las puedo cancelar y que me queda que la aceleración es igual a g por el seno del ángulo. Entonces, ya tengo cuánto vale mi aceleración. Noten que ya sé cuánto era la aceleración. ¿Sí? Entonces la aceleración va a ser G, que es la fuerza gravitacional, es decir, entonces la aceleración va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de, ¿cuánto es el ángulo que dijimos que tenía? 20 grados. Entonces va a ser por seno de 20 grados. Bueno, entonces la aceleración va a ser igual a 3,35 metros sobre segundo cuadrado. Listo, ese es el valor de nuestra aceleración. Entonces el objeto se mueve con una aceleración de 3,35 metros sobre el segundo al cuadrado. Un objeto que baja por un plano inclinado. Aquí no estamos considerando fricción, no estamos considerando ninguna otra fuerza. Entonces, si no hay ninguna otra fuerza que intervenga, entonces la aceleración de nuestro objeto es esta. ¿Sí? Es 3,35 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre en este caso lo vamos a orientar de esta manera. Así. La forma en que yo oriente mi diagrama de cuerpo libre no afecta o no debe afectar en nada el resultado. Es decir, la aceleración que encontremos para este caso usando este diagrama de cuerpo libre debe ser exactamente esta. Bueno, entonces en este diagrama de cuerpo libre, perfecto. Entonces ahora noten que ahora aquí es X, aquí es Y. Entonces cuando hago mi diagrama de cuerpo libre para este sistema de coordenadas orientado de esta manera, esto va a ser X y esto va a ser Y. Entonces noten que en este caso la fuerza gravitacional va completamente en Y. ¿Listo? Entonces aquí va a ser la masa por la gravedad. En este caso noten algo muy importante. Noten que aquí la aceleración viene así. Ese va a ser el vector aceleración. Bueno, y la normal, que es perpendicular a la superficie, viene así. Entonces, el ángulo, aquí voy a borrar este angulito que está acá. Entonces, el ángulo que forma la normal con un sistema de coordenadas es este. Y en el caso de la aceleración, el ángulo va a ser este. Bueno, entonces cuando voy a ubicar estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, pues entonces la fuerza normal va a ser un vector de esta manera, con un ángulo de inclinación θ acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, bien, aquí voy a colocar la aceleración también, simplemente porque después la vamos a necesitar. Fíjense que aquí la aceleración no es una fuerza, por eso la coloco así punteadita. Bueno, simplemente la coloco acá para hacer notar que la aceleración también va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora yo tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y recordemos que esto se descompone en dos, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas bueno, aquí es que me quema la notación, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces, claro, aquí, a diferencia de nuestro caso anterior, hay una aceleración tanto en X como en Y, ¿sí? Porque nuestro sistema de coordenadas está orientado así, y como el objeto se mueve en diagonal, entonces hay un cambio en la velocidad en Y y un cambio en la velocidad en X debido a ese sistema de coordenadas. Eso por la forma en que hemos orientado el sistema. Entonces, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descomponer nuestras fuerzas. Nuevamente, nuestra fuerza normal, entonces, la fuerza normal, fíjense que ahora la fuerza normal tiene una componente en X que viene así y una componente en Y que viene así. ¿Listo? Entonces, o mejor dicho, una componente en X acá, una en X acá y una componente en Y acá. Entonces, acá nuevamente, fíjense que coseno del ángulo
va a ser igual a la componente en y sobre n, que es la magnitud de la fuerza normal, y el seno del ángulo va a ser igual a nx sobre n. Entonces de acá despejo la componente en x y la componente en y. Entonces, nx, recuerden que nx viene con el seno acá, entonces en vez de escribir nx, escribo n seno del ángulo en dirección ¿qué? Dirección y, ¿sí? Porque viene la dirección acá, la componente en x va hacia la derecha, o sea, punto en positivo, más n coseno del ángulo en la dirección j, ¿sí? Que es este que está acá. Bueno, y la otra fuerza que aparece, pues es nuevamente la fuerza gravitacional. Entonces la fuerza gravitacional es igual, fíjense que acá la fuerza gravitacional solo tiene componente en y. Entonces esto va a ser igual a masa por gravedad y simplemente la componente en j. Y ya está. Bueno, listo, ya no hay más fuerzas que actúen acá. Entonces ahora sí vamos a aplicar directamente la segunda ley de Newton. Entonces, la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual. La única fuerza que tenemos actuando en x es esta, n por el seno del ángulo. Ya, listo. Aquí en este caso no hay más fuerzas que estén actuando ahí. No hay más fuerzas que estén actuando ahí. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en x. ¿Y cuánto es la aceleración en x? Pues fíjense, la aceleración en x va a ser dada por, aquí voy a poner amarillito para que se entienda. Entonces noten acá que el seno del ángulo, de este ángulo que está acá, el seno de ese ángulo va a ser igual a y sobre a, y el coseno de ese ángulo pues va a ser igual a la componente en x, o sea, a x, a la aceleración en x sobre a. Entonces, acá, como es la aceleración en x, este numerito lo va a tener que multiplicar por a coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo ya tengo que la fuerza normal va a ser igual a n seno del ángulo, y esto es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que esta es la aceleración total, ¿no? Por coseno del ángulo. Esta es la aceleración total, que es la que nos interesa conocer. ¿Cuánto es la aceleración total? Bueno, listo, perfecto. Ahora vamos con la segunda ecuaciones de Newton, que son estas, perdón, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿a quiénes tenemos en Y? Entonces, en Y, fíjense que tenemos a n coseno de teta y mg. Ah, perdón, aquí me faltó el signo, ¿no? Porque esta apunta hacia abajo. Esto es con signo negativo. Entonces tenemos a n coseno del ángulo, ¿sí? Que es este de acá arriba, menos la masa por la gravedad, y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Y cuánto es la aceleración en Y? Fíjense que la componente en Y va con a seno de teta. Entonces va a ser masa por a por el seno del ángulo. Bueno, entonces perfecto. Entonces, para encontrar cuánto es la aceleración que está acá, pero esa no, que está aquí, yo necesito saber cuánto es la fuerza normal para poder despejar y reemplazar, ¿listo? Entonces vamos a despejar de esta ecuación, vamos a despejar a n y lo vamos a reemplazar acá. Entonces de esta ecuación, fíjense que si yo despejo n me queda así. Queda masa por aceleración por coseno del ángulo dividido en el seno del ángulo. Y ahora este resultado lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo me queda eso? Entonces, en vez de escribir n, escribo m por a por coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Me multiplico por coseno del ángulo menos masa por gravedad, y eso va a ser igual, esto va a ser igual a la masa por la aceleración por el seno del ángulo. Entonces noten lo primero. ¿Qué es lo primero? Que las masas se cancelan. ¿Listo? Estas masas no van. Entonces, como esas masas no van y este coseno multiplica este coseno, esto lo voy a escribir así como a coseno cuadrado de teta sobre el seno del ángulo menos la gravedad va a ser igual a la a por el seno del ángulo. Perfecto. Entonces, ahora sí, voy a despejar a. ¿Sí? Entonces, este a que está aquí sumando lo voy a pasar aquí a restar, y este gravedad que está restando lo paso a sumar. Entonces me queda a coseno cuadrado de teta sobre el seno del ángulo menos a por el seno del ángulo es igual a la gravedad. Saco factor común aceleración, me queda aceleración de esto,
Menos seno del ángulo, eso es igual a la fuerza gravitacional. Y esto que está aquí adentro, pues yo lo voy a sumar. ¿Sí? Son... perdón, aquí cometí un errorcito chiquitico. Uy, ¿cuál es? Fíjense en lo siguiente, perdón. Fíjense en lo siguiente. Esta aceleración en X va en sentido positivo, pero en Y tiene un sentido negativo, que olvidé colocarlo acá. ¿Sí? Esta aceleración, esta componente en Y es negativa, ¿sí? Porque apunta hacia abajo nuestro sistema de referencia. Esto es menos aceleración en Y. Entonces la aceleración en Y viene con un signo negativo. Eso quiere decir que aquí, cuando yo escribo la aceleración, aquí debe aparecer un signo negativo, aquí debe aparecer un signo negativo, aquí viene con un signo negativo. Entonces este que está restando realmente pasa a sumar. Aquí me queda un signo más. Bueno, aquí me queda un signo más. Y ahora sí, vamos a sumar este fraccionario. Entonces aquí me queda coseno al cuadrado de teta más seno por seno, seno cuadrado, dividido en el seno del ángulo. Y esto es igual ¿a qué? Esto por identidades trigonométricas. Por identidades trigonométricas, esto es 1. Bueno, entonces, esto quiere decir que esto me queda A sobre seno del ángulo es igual a la gravedad. Y aceleración, entonces, la aceleración va a ser igual a G por el seno del ángulo. Y noten que este es exactamente el mismo resultado que hemos obtenido del proceso anterior. ¿Sí? Aquí me voy a volver un poquito. Fíjense que llegamos al mismo resultado, G seno del ángulo. Entonces, no importa cómo yo seleccione el sistema de referencia, el resultado es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que dependiendo de cómo seleccione el sistema de referencia, las cosas son más rápidas o un poco más lentas, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando escogemos el sistema de referencia, pues las ecuaciones quedan un poquito más largas, ¿sí? Cuando escogemos ese sistema de referencia así. Entonces, usualmente uno siempre escoge un sistema de referencia, entonces uno escoge un sistema de referencia que sea así, paralelo al plano en el que se mueve el objeto. Bueno, de esta manera damos finalizado este video.